el concepto de seguridad nacional tiene variaciones dependiendo de cada país o es universal para todos? Efectivamente, es un concepto que, como decía, es ambiguamente definido porque depende de las políticas implementadas en ese momento, en términos de la concepción del Estado, en términos también, obviamente, de las necesidades operativas de la coyuntura histórica o de las circunstancias que esté viviendo ese país en ese momento, que pueden ser tanto internas como externas. En ese sentido, el concepto puede variar, incluso definiéndolo a partir de un régimen que puede ser autoritario o en el otro extremo, un régimen efectivamente democrático. Ok, en esos casos nuestro país, ¿cómo manejaría su seguridad nacional? El país, si partimos que hace apenas una década empieza un proceso de transición democrática en el cual comienza a definirse como un sistema político electoral democrático, de competencia pues por el sistema de representación político democrático, podemos decir en consecuencia que se ha venido construyendo una agenda de seguridad nacional que va en el sentido de los principios democráticos que marca esta nación. Ok. Entonces, ¿qué problemas encontraríamos a través de esa estructura de seguridad nacional en nuestro país? El principal problema hoy en día es construir esa agenda en función de los legítimos intereses de la nación. Si bien hablamos pues de que hoy en día estamos en un estado democrático, es necesario que esta definición de la agenda de seguridad vaya de la mano de los intereses de la nación. ¿En qué sentido lo decimos? Dentro de la teoría de la rational choice se habla de un dilema del agente y el principal. Cuando hablamos, por ejemplo, de un estado autoritario, el problema básicamente se refleja en que en el caso del agente, que es el gobierno o quien representa los intereses de la nación, y del principal, el principalísimo, si estuviéramos hablando en el caso de la población, hay una incompatibilidad cuando estamos hablando de un régimen autoritario como el que veníamos viviendo a partir de la constitución de un sistema centralizado del poder hasta prácticamente entrada al final de la década del siglo pasado, al final del siglo pasado, perdón. En consecuencia, estaríamos diciendo que si hoy en día se compaginan los intereses de la nación y se ven representados en esa agenda de seguridad nacional, estaríamos hablando de que efectivamente hay una representación democrática en la construcción del concepto de seguridad nacional. Nosotros como ciudadanos, ¿qué seguridad tenemos de que esa agenda, de que esos requerimientos realmente son los que nosotros como ciudadanos necesitamos y buscamos? Estos se definen en el orden y en el sentido constitucional. A partir de ahí se establece una ley que reglamenta no solamente el espíritu y el sentido del objeto de la seguridad nacional, sino también los modos de participación de la ciudadanía y cómo se insertan esto en la construcción de la agenda de seguridad nacional. Hoy en día nuestra certeza es el principio de representación política que se da a partir de que nuestros diputados, nuestro Congreso de la Unión, representa y construye los intereses legítimos de esta nación. Si partimos en ese sentido, pues podemos definir también que la última ratio en el ejercicio de la fuerza, en el ejercicio de la punitividad, se daría en función de los intereses que marca precisamente el Estado. Ok. En ese caso, el derecho penal, que es muy importante para nuestro país, ¿qué papel juega dentro de la seguridad nacional? Es un complemento. Si hablamos en términos generales o globales de una política criminal, podríamos decir que esta política criminal hoy en día se orienta particularmente en el caso de la delincuencia organizada en dos sentidos. Su concepción como un problema de seguridad nacional dentro de esta agenda que definíamos políticamente democrática, pero además complementada con un derecho especial, con un derecho de excepción, que estaríamos hablando pues de un derecho penal del enemigo, que significa un adelantamiento de la línea de defensa del Estado para combatir un problema que atenta incluso contra el monopolio legítimo de la violencia que se reserva para sí el Estado. Si concebimos esto pues como un problema para la nación, para sus ciudadanos legítimamente representados, en consecuencia el problema del narcotráfico o de la delincuencia organizada en general tendría que ser un asunto de seguridad nacional. El problema aquí es la temporalidad en el ejercicio de esta punitividad.
Entonces, en este caso, todo lo que es narcotráfico, todos los delitos, ¿realmente se están regulando a través de una seguridad nacional o no se está dando la mayor importancia como lo que debe? Se está regulando a partir de ser esta conducta delictiva, esta asociación delictuosa contemplada como un asunto de seguridad nacional. Legislada, pues, o regulada esta conducta delictiva a través de un derecho de excepción, de un derecho penal especial, como el derecho penal del enemigo, que si es el adelantamiento de esta línea de defensa, y por ende plasmado a nivel doctrinal en un concepto de seguridad nacional, como un asunto de seguridad nacional. ¿Qué es lo que conlleva? Conlleva dos aspectos que son relevantes. Primero, que al momento de señalar algo como un asunto de seguridad nacional, este tópico se convierte en un asunto relevante, pero además un tema de políticamente poderoso, que conlleva una fuerte carga militar. En consecuencia, atrás de él, efectivamente, va el ejercicio punitivo de la fuerza del Estado. Entonces, en este caso, el ejército, esa fuerza que está detrás del ejército, ¿está reaccionando de la manera adecuada? Se tendría que cuestionar con qué temporalidad el ejercicio de las Fuerzas Armadas tendría que darse en el ámbito de un concepto como la delincuencia organizada, de un tópico como es la delincuencia organizada. Lo importante sería preguntarse, ¿cuánto tiempo podríamos tener a una institución tan respetable y tan poderosa como las Fuerzas Armadas de México combatiendo un problema que debe ser atendido por la Policía Nacional? Entonces, debemos al mismo tiempo, pensando en que es un problema coyuntural y emergente, empezar a construir las instituciones en este momento en materia de seguridad federal, de seguridad pública federal, que atiendan necesariamente este problema y reservar para sí la última razón de este Estado, que es las Fuerzas Armadas, para tenerlas efectivamente ante conceptos de defensa externos o incluso internos, pero que superen incluso la línea de defensa planteada para atender problemas de seguridad verdaderamente nacionales. Entonces, en este caso, nos estamos brincando una jerarquía, un nivel, una vez cuando ya hay un problema, llegar directamente al ejército sin antes ver todo lo que la policía tuvo que haber hecho antes. Creo que en este momento, ante la necesidad y ante la coyuntura, la utilización de las Fuerzas Armadas como un instrumento de defensa para nuestra nación contra la delincuencia organizada que atenta contra los intereses de nuestro país es definitivamente acertada. Sin embargo, lo que tenemos que plantear es el tiempo que tendremos que exponer a esta esfera a las Fuerzas Armadas. Es importante replantearlo muy rápidamente y reconstruir el tópico, el tema, para efectivamente poder retirar rápidamente o en un proceso de transición a las Fuerzas Armadas y sustituirlos por fuerzas federales que atiendan este asunto. Ok, entonces, ¿el ejército realmente está sobreguardando nuestra seguridad o está detrás de la seguridad queriendo primero detener el problema en este caso del narcotráfico como un ejemplo? ¿Realmente está haciendo lo adecuado? Efectivamente, en este momento se está haciendo lo adecuado en materia de seguridad nacional. Sin embargo, la temporalidad de esta línea de defensa en materia del derecho especial, del derecho penal del enemigo, así como el combate que se está haciendo a través de las Fuerzas Armadas, debe tener una temporalidad. Y su temporalidad debe ser acotada en función, obviamente, de controlar el fenómeno criminal, de controlarlo a través de una política criminal que atienda de suyo este problema y de inmediato ser sustituidos por otro grupo o fuerza armada paramilitar que efectivamente continúe controlando este problema, que además, si lo vemos en términos generales, es un problema de regulación de mercado, es un problema de oferta y demanda que se ha criminalizado a través de esta actividad que obviamente está siendo considerada ilícita. Ok, en este caso, retomando otra vez nuevamente el ejemplo, el narcotráfico realmente ¿por qué está surgiendo? ¿Por qué no se le ha podido detener? ¿Por qué por más que se hace para detenerlo, para resguardar la seguridad de los ciudadanos, no se ha logrado, por lo menos como ciudadanos, no vemos un avance? El narcotráfico en este país tiene un problema de origen que no se remonta a 20 o 30 años como se ha venido mencionando.
problema del narcotráfico surge incluso con el Estado mexicano moderno. Si hablamos de que desde la época de la ola prohibicionista en 1907 se venía generando una suerte de políticas que fueran deteniendo el consumo en ese momento de opio a nivel internacional, podemos decir que a lo largo de la construcción incluso del Estado mexicano se ha venido dando esta relación con el uso y trasiego de este tipo de narcóticos que se van hacia un mercado local de consumo de gran demanda que ha venido incrementándose, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Ok. En la pregunta anterior usted mencionaba lo que era el derecho penal del enemigo. En este caso, para poder comprenderlo mejor, ¿tiene algún concepto o alguna definición ese término? Sí, efectivamente. El derecho penal del enemigo es un derecho especial, es un derecho de excepción que se construye como el adelantamiento de la línea de defensa del Estado para combatir problemas que atentan contra el Estado mismo. Es decir, situaciones de delincuencia organizada, de asociación delictuosa, que superan el problema del delito común. Este tipo de delito especial, pues, es un delito que, como parte de una asociación criminal, les permite rebasar las esferas de un solo individuo. De manera colectiva, pueden atentar contra los intereses de la nación. Okay. ¿Qué papel tiene el derecho penal como enemigo en un concepto de seguridad nacional? Son, como decía hace ratito, te comentaba que existen, el asunto de la política criminal en el país está siendo atendido básicamente en dos aspectos. El primero, a través de conceptualizar el problema de la delincuencia organizada como un asunto de seguridad nacional, desde el punto de vista de la construcción de una agenda de seguridad, y por el otro lado, en la parte punitiva, su atención a través de un derecho especial, de un derecho de excepción, que es el derecho especial del enemigo, que es prácticamente la línea de defensa que hace el Estado para atender este problema. Visto así, es una construcción de una política pública criminal en general que permite atender este fenómeno de delincuencia organizada que se ha venido gestando a lo largo del tiempo, prácticamente de la mano de la construcción del Estado mexicano, y que ha tenido sus diferentes coyunturas, sus diferentes momentos, que ha tenido quiebres a partir de la construcción de la Dirección Federal de Seguridad, posteriormente en 1985 con la diferencia que se tuvo con la DEA a partir de la muerte de un agente del caso Camarena, y en diferentes momentos que se han venido dando en la relación internacional o binacional que se da con el gobierno norteamericano. Ok, entonces yo comprendo que el derecho penal del enemigo va de mano de la seguridad nacional. En este caso, ¿la seguridad nacional puede afectar al derecho de penal enemigo? No si se construye, como decíamos, desde un ámbito democrático. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de dos ciencias que se transgreden, que se unen incluso en la construcción de una política criminal. El concepto de seguridad nacional es un concepto que decíamos desde el punto de vista teórico eminentemente militar y que conlleva una fuerte carga de ejercicio punitivo, es decir, de ejercicio de la fuerza. Sin embargo, si éste está legitimado y tiene sustento legal a través de un Estado democrático, podemos decir en consecuencia que representa los intereses de la nación. Esto es desde un punto de vista teórico. Aun cuando decíamos que su concepto práctico estamos hablando de una definición políticamente poderosa, ambiguamente definida, y que dependiendo de las circunstancias y coyunturas en que se encuentre esta nación, pueden definirlo de una manera u otra. Pero si hablamos pues de que este está representado legítimamente, sustentado en la legalidad del propio Estado, lo que va a suceder es que efectivamente iría de la mano de este derecho de excepción. ¿Cuándo debemos aplicarlo y cuándo no debemos aplicarlo? ¿Hasta dónde debemos aplicarlo? Son las grandes preguntas que debemos hacernos como nación, efectivamente. ¿Cuánto tiempo nos puede durar el problema de la delincuencia organizada? Bueno, dependerá de esa coyuntura, quizás que el concepto perdure en materia de seguridad nacional, o que incluso este derecho penal de excepción también perdure. Pero quizás
a partir de la aniquilación o de la erradicación, o hablemos del control social que se dé de este fenómeno delictivo, a partir de ese momento quizás su temporalidad fenezca. Ok, está bien, bueno, vamos primero a un corte y regresamos, por favor. Regresamos de ese pequeño corte, internautas, no sin antes recordarle que estamos con el maestro Luis Enrique Villatoro Martínez. Él es gerente de seguridad institucional del sistema de transporte de la Ciudad de México. Les recuerdo nuestro correo, que es tepantlatoenvivo@hotmail.com, y nuestro canal y nuestra página, que es canalcultural @tepantlato.com.mx. El teléfono del estudio es el 5664-8373. Bueno, maestro, continuamos entonces con el tema. Gracias, gracias, Carlos. Ok, ¿qué tan peligroso sería poner en puesto, o sea, unir estos dos, seguridad nacional y derecho penal, uniéndolo como en un binomio? ¿Qué tan peligroso sería para la nación? Bien, te cortesaría en términos teóricos. El peligro que intrínsecamente conlleva dos conceptos, ambos políticamente poderosos, es que efectivamente en un régimen que no sea democrático o que no tenga estas vías de control constitucional, y que por ende también la participación política no sea representada legítimamente por aquellos que lo representan, representaría efectivamente un peligro para una nación. ¿En qué sentido? Estamos hablando pues de la distinción entre un sistema autoritario y un sistema democrático. Giovanni Sartori nos menciona que efectivamente un régimen autoritario es aquel que suprime la libertad. En consecuencia, estaría en cuestionamiento no solamente las libertades fundamentales de los individuos, sino también las libertades políticas de una nación, en términos de garantías no solo individuales, sino colectivas de los ciudadanos. Ese sería básicamente el problema, que representaría pues un binomio: seguridad nacional, derecho penal del enemigo, radicado en un sistema de régimen autoritario. Ok, está bien. Entonces, ¿en dónde entraría lo que es un sistema de garantista? ¿Dónde entraría en ese binomio, en esa relación entre ellas? Es muy importante la pregunta que tú me haces, porque efectivamente en nuestro sistema penal coexisten dos tipos de modelos, si podemos llamarlos así. Un derecho garantista, que de suyo proviene también teóricamente de un pensamiento de Luigi Ferrajoli, que es un sistema penal que es consistente en la humanización de la pena y que busca, bajo esta nueva reforma penal, atender problemas de delitos de fuero común, incluso a través de la reparación del daño. Y por el otro lado, este derecho penal de especial o de excepción, que efectivamente atiende problemas de delincuencia organizada y que atiende un problema y una coyuntura específica para el país en este momento, que es el adelantamiento de esta línea de defensa para atender problemas de colectividad en nuestra nación, de delitos que de manera organizada están empezando efectivamente a erosionar las líneas y las certezas de autoridad de nuestra nación. Entonces,
como yo lo comprendo, no estamos realmente capacitados para poder enfrentar esa que surja, que nazca, o sea, como ya entendemos está ahí, pero ¿estamos realmente capacitados para poder combatirlo? Fíjate que es también tu respuesta y sería una respuesta interesante porque además el problema de la delincuencia organizada no es un problema que le compete exclusivamente a un Estado, es un problema y un fenómeno global que tiene que atenderse desde esa perspectiva. Es decir, hoy en día hay un proceso de transformación incluso de las líneas de defensa de los estados para entender que esto puede ser un problema de seguridad regional, un problema de seguridad hemisférica y que incluso debe ser atendido así. El derecho penal de excepción, efectivamente, es un derecho que incluso rebasa el ámbito territorial de validez para atender efectivamente asuntos de delincuencia organizada que se puedan estar generando en distintos momentos, pero bajo una misma línea de organización en dos ámbitos o en dos territorios distintos. Ok, entonces tiene que existir lo que es una unión entre los diferentes territorios, como menciona, para que pueda existir una reglamentación de este derecho penal del enemigo. Efectivamente, tiene que ir de la mano tanto la conceptualización de la agenda de seguridad de una nación para con otra y la construcción de un proyecto de seguridad regional o incluso hemisférico. Y en ese mismo sentido, incluso la homologación del sistema de sanción, del sistema punitivo, para poder hablar en consecuencia de delitos que se puedan estar generando en dos ámbitos o en tres ámbitos territoriales distintos, hablando en términos de estados-naciones. Ok, en este caso, ¿qué tan difícil podría ser a lo mejor ponerte de acuerdo con otro país para poder reglamentar y poder tener una unión? No es un asunto que no se esté realizando, efectivamente se está generando, incluso hay acuerdos importantes en materia de extradición, digo, todos lo tenemos presente y sabemos claro las últimas extradiciones que se han venido realizando en el caso de personas que se han dedicado al trasiego de las drogas. Pero lo más importante es que este concepto que se va construyendo siempre sea regulado a partir de las libertades fundamentales de los individuos en sus naciones. Es decir, que en la construcción del concepto de seguridad nacional y en la aplicación de un derecho penal especial, en esta regulación de excepción en materia penal, no se atente precisamente contra esas libertades fundamentales. Es el riesgo que se ha generado, el riesgo que implica, porque en consecuencia se robustece la capacidad de agresión y de fuerza y de la amenaza que hace el Estado para con aquellos que transgreden en materia de delincuencia organizada y atentan contra el propio Estado. En consecuencia, lo importante es compensar esas libertades fundamentales para que no sean suprimidas, para que no sean aplastadas y en consecuencia poder también el resto de los ciudadanos tener actividades y libertades como las que se han venido generando en nuestra nación. Nuestro país maneja lo que es un derecho penal del enemigo abiertamente, sin problemas, lo sabe manejar y lo está manejando de la forma adecuada. Hoy en día se está manejando efectivamente el derecho penal del enemigo y podemos decir que se instaura a partir de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, donde se contempla efectivamente este tipo de asociación delictiva como una manifestación de un problema que se ha venido gestando a lo largo del tiempo en esta nación: narcotráfico y algunas otras conductas delictivas que conllevan la organización criminal. Lo más importante de todo esto es que estos mecanismos que se van creando en materia de derecho penal de excepción efectivamente no atenten, como decía, contra las garantías fundamentales de los individuos. Voy a hacer una cita hablando de ese riesgo del maestro Muñoz Conde, quien efectivamente habla de esto diciendo: hablar de un derecho penal autoritario es de algún modo hablar del obvio, pues no hay un derecho penal que no sea autoritario, nos dice el maestro Muñoz Conde. Es más, el derecho penal es el más autoritario de todas las ramas del ordenamiento jurídico. Y probablemente, nos dice, de todos los sistemas formalizados de control social. Dice: sin embargo, los parámetros impuestos del derecho penal que se manejaban cotidianamente quedan totalmente extralimitados cuando se convierten en un derecho penal autoritario, ¿no?
Este derecho penal se caracteriza por incluso rebasar el ámbito territorial para perseguir a los agentes dañosos en cualquier parte. Es por ello que resulta de gran importancia los acuerdos diplomáticos con otras naciones en materia de política criminal. ¿Qué es lo que decíamos efectivamente, no? Es fundamental estos acuerdos para la construcción de una política criminal en términos regionales, en términos de seguridad incluso hemisférica. Sin embargo, se corre la posibilidad de disminuir o afectar esas libertades de nuestros ciudadanos. En consecuencia, es importante poder establecer los mecanismos de control constitucional que nos permitan regular una acción punitiva como la que ejerce el Estado a través de esta política criminal en la combinación de los dos elementos, su conceptualización de la delincuencia organizada como un asunto de seguridad nacional y su aplicación en el ámbito del derecho penal a través de este derecho de excepción y la defensa de estas libertades fundamentales para que no sean, como ya habíamos dicho, erosionadas, lesionadas o aplastadas por este modelo. Dentro de lo que es la seguridad nacional y el derecho penal del enemigo, ¿podría ocurrir el caso de que se quebranten las garantías individuales de la sociedad para poderlos llevar a cabo? Es el riesgo que decíamos, efectivamente, pero estos mecanismos de control constitucionales que existen, pero que se tienen que incluso fortalecer y que políticamente también tienen que ser representados a través de la construcción de esta agenda donde el pueblo, la sociedad, en este caso la sociedad mexicana, participe, son los mecanismos garantes precisamente para verificar que no sean dañadas estas libertades fundamentales. Ok. En este caso, como que entendemos que el derecho penal del enemigo va de mano de la seguridad nacional, realmente tiene los dos tienen la importancia, se les está tomando la importancia necesaria, o uno está detrás del otro, o qué es lo que está ocurriendo. Mutatis mutandis, yo te diría lo que el maestro Bobbio en algún momento nos dijo a través de las falsas promesas de la democracia. Al iniciar su texto, el maestro Bobbio nos dice: derecho y poder son la cara de una misma moneda. En términos generales, yo te podría decir que efectivamente política criminal comprende esas dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, la seguridad nacional, y por el otro lado, en la otra cara, el derecho penal de excepción, este derecho penal especial. En consecuencia, uno y otro son una misma moneda con diferentes caras, que atienden la conceptualización, pero por el otro lado también la sanción a la conducta delictiva. Ok, usted lo cita como una moneda. En este caso, si yo lanzo una moneda, ¿puede ser como un juego de azar de la forma en que se va a manejar? En este caso, o cara o cruz. No se concebiría como factores excluyentes. Por el contrario, estamos hablando de que esa moneda se llamaría política criminal. Y esa moneda, efectivamente, es la línea de conducción del Estado para atender un fenómeno tan grave y tan lesivo que genera este agente dañoso que es la delincuencia organizada. Ok, tocó un tema muy importante. En este caso, ¿qué es la política criminal? ¿Cómo se le podría dar un concepto o una definición? La política criminal, es una política pública. Es decir, una política que tiene como fuente originaria el ejercicio del imperio de la ley, el ejercicio de la fuerza del Estado. Pero al momento de caracterizarse como una política pública criminal, efectivamente adquiere una relevancia, por ende, sumamente especial. ¿Por qué? Porque conlleva el ejercicio de la última razón del Estado, su poderío, contra el agente dañoso que intenta lesionar y erosionar las certezas del Estado. Ok, está bien. Bueno, internautas, vamos a una pequeña pausa para poder continuar con el tema. Recuerden que nos pueden seguir también por Facebook, Twitter, Blogger y YouTube. Gracias, vamos a un corte.
Internauta, regresamos de este corte, pero quiero recordarles que estamos con el maestro Luis Enrique Villatoro Martínez. Él es el gerente de seguridad, de institucional del Sistema Colectivo del Transporte Ciudad de México, con el tema Seguridad Nacional. Nuestro email es tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx. Seguimos recibiendo sus llamadas y les quiero recordar nuevamente el teléfono, que es el 5564-8373. También nos puedes seguir por Facebook, Twitter, Blogger y YouTube las 24 horas del día, ya que nuestros programas se encuentran grabados y disponibles para ustedes, internautas que nos siguen. Continuamos con el maestro Luis Enrique Villatoro. Gracias, Carlos. Ok, la siguiente pregunta sería, como Estado democrático, ¿cómo se puede mediar el impacto entre la seguridad nacional y el derecho penal del enemigo? Es muy importante la pregunta que tú me haces, porque efectivamente si hablamos de un Estado que hoy en día, como dice el maestro Sarbesky, nos menciona que cualquier Estado puede ser un Estado de derecho, y abundando un poco en esta pregunta que tú me haces, cualquier régimen autoritario en consecuencia con una constitución política puede ser un Estado de derecho, tendríamos que aplicar dos adjetivos más para poder realmente ponderar una política criminal como la que se establece en materia de delincuencia organizada contra las libertades fundamentales de los individuos. ¿Qué quiero decir? Que efectivamente estos dos adjetivos tendrían que ir en el sentido de construir un Estado de Derecho constitucional que regule y que efectivamente dogmáticamente contemple estos valores jurídicos de los individuos, de las garantías individuales, pero además que sea democrático, es decir, un Estado de derecho constitucional y democrático. Hoy en día en boga esta construcción de este nuevo Estado moderno o posmoderno. En consecuencia, cuando hablamos de un Estado constitucional de derecho democrático, estaríamos hablando de un Estado que efectivamente tutela estos valores programáticos, axiológicos, contemplados dentro de una constitución, pero que además, vía la argumentación jurídica, pondera uno y otro valor. Los valores programáticos, colectivos, contemplados en materia de defensa de la nación contra aquellos de los individuos. Y a través de este método de argumentación jurídica, pondera uno y otro valor, en el sentido de poder regular tanto la línea de defensa del Estado, como lo hablábamos en términos teóricos, pero además aquellas libertades fundamentales de los individuos, para no violentarlas o aplastarlas. Ok, en este caso, como para poder resolver este problema o esta mediación que existe entre ellos, el sistema penal de nuestro país o la Constitución como tal, ¿qué es lo que hace para poder resolverlo? Lo resuelve a través de mecanismos de control constitucionales. Hoy en día, el juicio de amparo, efectivamente, es un mecanismo, un instrumento, institución jurídica que efectivamente nos ayuda a controlar cualquier acto de autoridad que rebase y atente contra los intereses o contra los valores legítimos de un individuo. Efectivamente, este instrumento o institución jurídica nos ayuda a establecer estas garantías de defensa contra los actos de autoridad del Estado. Si pensamos, pues, cómo fueron establecidos los derechos humanos tuvieron una concepción originaria. Ideas defensa, ideas barrera contra aquellos actos de autoridad que se provenían del Estado despótico, contra los actos del rey que atentaban contra los intereses de aquellos que decía representar. En consecuencia, al momento de ser concebido en una primera, segunda y tercera incluso generación de los derechos humanos, estos han venido evolucionando de la mano de los sistemas constitucionales, pero también de la participación política en los regímenes democráticos. Ok, en este caso la seguridad nacional maneja límites, tiene límites para poder trascender y para poder realizar su objetivo primordial. Efectivamente, tiene dos límites. El primero de ellos es un límite de orden legal, que decíamos se sustenta, pues, prima facie, en lo que es la autoridad del Estado.
la legalidad que te da efectivamente la norma, ¿no? Que se sustenta a sí misma incluso, pero también la legitimidad que te da el ámbito de la política. Es decir, no hay una política pública que de suyo no esté sustentada en la legalidad, en la norma que la regula, pero además en la legitimidad política que le puede dar una nación, en este caso su sociedad. Cuando pensamos en términos de una concepción trinitaria de lo que es un Estado-nación, podríamos decir también, pensando en un teórico inglés como Barry Busan, que existe una concepción trinitaria de este Estado, una concebida a partir de lo que la comunidad tiene como una idea del Estado, de lo que tú y yo concebimos como es lo que es el Estado mexicano, una expresión física de ese Estado que se da a través efectivamente de sus órganos de poder, ¿no? Contempladas incluso constitucionalmente a través de la parte orgánica de la constitución política, ¿no? Pero además una base física de esa idea de nación, ¿no? Esa base física representada no solamente por la población, sino por el territorio también, que es quien da efectivamente ese ejercicio de legitimidad a nuestra nación, ¿no? En consecuencia, si concebimos a partir de esta idea trinitaria lo que es el Estado, podemos encontrar en ella dos factores fundamentales: la legalidad y la legitimidad a través del poder y la política. Lo que decíamos efectivamente a través de lo que concibe el maestro Bobbio como poder y derecho, las dos caras de una misma moneda. Ok. Tocando el tema ya un poquito más ciudadano, dejando atrás un poco lo que es la política, actualmente nosotros como ciudadanos, la seguridad nacional, ¿qué nos puede ofrecer en cuestión de seguridad, de protección a nosotros? Bien, la seguridad nacional lo que busca es efectivamente la defensa de esos bienes colectivos, de esos bienes jurídicamente tutelados. Si hoy en día, como así lo ha construido los principios, el principio de legalidad, el principio de derecho, los primeros valores en este sentido son nuestra vida, la libertad y nuestro patrimonio. Si consideramos que esos tres elementos son los elementos esenciales del motor de una nación, que sustentan esta idea incluso trinitaria de lo que es la idea del Estado. ¿Por qué tenemos a ese Estado? ¿Para qué nos sirve? Incluso nos remite a la teoría contractualista de por qué el hombre cede su libertad y su soberanía desde el punto de vista rusoniano para concebir un aparato, un leviatán que regule las libertades en una nación, que regule las libertades y que otorgue una libertad de orden negativo, donde se puede hacer todo lo que la ley te permite y lo que no está permitido en consecuencia regulado como una conducta sancionable. Ok, entonces, tocando un ejemplo, en este caso, uno como ciudadano va en el metro, tiene la seguridad de que dentro del metro lo están protegiendo las autoridades y las medidas reglamentarias. Una vez fuera ya de lo que es el vagón, lo que es el metro, escaleras, calle, aún ahí se sigue protegiendo al individuo, sigue seguro con la seguridad nacional en este caso. La seguridad nacional implica un concepto territorialmente o desde un ámbito espacial del territorio, ¿no? Del territorio mexicano. Es una seguridad que se extiende bajo la sombra de lo que es toda la nación, el cobijo del Estado mexicano. No se limita a un sistema de transporte público o a un espacio privado. Es su ámbito de aplicación, por consecuencia, es un ámbito de aplicación de orden federal. Okay. En este caso, entonces, ¿por qué todo lo que tiene que ver con narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, por qué ha rebasado a nuestro país? Yo comprendo que tiene que haber una unión entre diferentes países, territorios, tiene que haber una reglamentación, pero si todo eso se ha hecho, ¿por qué aún así lo sigue rebasando? El problema de fondo de este tipo de asociaciones delictuosas es que tienen, en el fondo subyace un problema de mercado. Difícilmente el narcotráfico podrá desaparecer o erradicarse de nuestro país si continúa habiendo una demanda en un mercado tan grande como es el mercado norteamericano. Es decir, que si lo analizamos quitando la parte de la criminalidad,
y lo empezamos a observar como un problema de mercado, podríamos darnos cuenta que es un trasiego de esa mercancía en función de la demanda que existe local en una nación donde están consumiendo una gran cantidad de narcóticos. Una sociedad que efectivamente tiene un problema de salud pública, que debería ser atendido efectivamente como un problema de atención a la comunidad por el consumo, por el elevado consumo de droga. Si a la vez pensamos que es un problema de salud pública, entonces podríamos pensar también que la prevención en materia de salud pública podría dejar mayores beneficios en el mercado norteamericano, más bien en su población, que efectivamente concebirlo como un problema criminalizado y que en consecuencia conlleva un ejercicio punitivo del Estado. Es decir, concibiéndolo como una guerra, en consecuencia el problema se transforma de un asunto de mercado en un efecto, empieza a tomar un efecto criminalizante. Entonces, en este caso, ese problema de salud pública se puede considerar un problema de seguridad ya nacional o ya en este caso mundial. Es un problema complejo que están teniendo todas las naciones y que no solamente tiene que ver con el consumo de drogas, porque efectivamente ese problema, cuando es concebido desde un punto de vista criminal, conlleva otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, el trasiego de las armas, que en consecuencia no se da en el sentido en que se da el trasiego de las drogas, sino se da en sentido inverso. Al momento en que nosotros mandamos droga, el gran mercado que tenemos de armamento en los Estados Unidos es un mercado que le ofrece a esos grupos criminales la capacidad de defensa para poder seguir subsistiendo en un mercado criminal, ¿no? Donde obviamente no existe la voluntad plasmada a través de una fuente originaria de la obligación, como es el contrato, sino que efectivamente ante la inexistencia de este medio de expresión de la voluntad, lo que se da es el ejercicio de la violencia, ¿no? Eso pone en riesgo efectivamente la capacidad operativa del Estado, atenta contra su monopolio, el monopolio legítimo que se reserva para sí el Estado del ejercicio de la fuerza, de la promesa incluso que hace a través del derecho penal, de la sanción a sus ciudadanos, aquellos que transgredan, y en consecuencia violenta todo ese espacio reservado para el Estado. Tal vez a lo mejor estoy equivocado y usted me sacará de mi duda. En el caso de todo lo que está ocurriendo en el exterior, en el mundo, Egipto, Libia, etcétera, en cuestiones de nuestro país como seguridad nacional, ¿en qué nos puede afectar o qué nos puede perjudicar? Pensemos en el caso de Libia. Personalmente me tocó estar muy cerca de cuando inició este asunto. Me encontraba yo en el Medio Oriente cuando este fenómeno se dio. Y lo que me queda claro en el caso de Libia es que es un régimen autoritario. 40 años de dominación en el poder te habla efectivamente a través de un solo líder de un régimen autoritario. Aun cuando lo revistas tú de diferentes sistemas o instrumentos democráticos. Este ejercicio de dominación de 40 años, sin la capacidad de poder regenerar su sistema político, es lo que asfixió a comunidades jóvenes, a comunidades de personas que intentaban a través de la formación profesional poder tener accesos no solamente a los escaños de poder, sino también a los espacios de representación social, económica, a los cuales no podían acceder. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues se genera una revuelta social donde efectivamente la población no está de acuerdo con la estructura que lo gobierna. En este caso, pues es un régimen autoritario. ¿Qué es lo que sucede en consecuencia? Una gran revuelta social, una gran diferencia que se transforma posteriormente en un problema endémico para la nación. ¿Qué es lo que ha pasado con este régimen autoritario? Que bajo su forma de concepción del ejercicio de la autoridad, utiliza sus fuerzas armadas para atacar a su propia población. Hay ciudades que hoy en día estamos discutiendo las tienen tomadas por la oposición y que sin embargo están siendo atacadas por las fuerzas armadas del propio régimen. En consecuencia, hay una contradicción muy severa
en la formación de ese Estado-Nación. ¿Qué es lo que se requiere? Mecanismos incluso de apertura política para poder retirar, de eso estamos hablando cuando hablamos del problema de la gente y el principal, ¿no? Y que incluso quizás tengan que entrar organismos internacionales, hoy se está hablando, en el caso de la OTAN, de la manera en cómo quizás puede ingresar la OTAN para establecer y restablecer la paz con operaciones de mantenimiento de paz en esa nación y quizás retirar a ese régimen autoritario y aperturar a través de un sistema político constitucional un nuevo régimen de tipo democrático. Ok, maestro, no sé si me permite ir a un corte y continuamos Adelante. ahorita con la pregunta, que es muy interesante en este caso, seguridad nacional, con el maestro Luis Enrique Villatoro Martínez. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Internauta, regresamos a su canal Cultural Tepantlato en el programa Difundiendo la Cultura Jurídica. Estamos en el último bloque de esta entrevista. Este bloque lo tomaremos para conclusiones, pero no sin antes recordarle que estamos con el maestro Luis Enrique Villatoro Martínez con el tema seguridad nacional. Nuestro email es tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx. El teléfono es el 5564-8373. No sin antes también recordarle que nos puede seguir por Facebook, Twitter, Blogger y YouTube. Ok, maestro, dejamos una pregunta inconclusa, Sí. la cual me gustaría terminar para que nuestros internautas puedan seguir comprendiendo el tema. Sí, gracias. En este caso hablábamos sobre lo que era la relación que podría existir o lo que nos podría afectar entre los regímenes, extranjeros a nuestro país a través de la seguridad nacional. Bien, decíamos que es importante establecer un tipo de cooperación internacional. En este caso podría ser binacional, porque nuestro principal problema en el caso de la delincuencia organizada es, además de endógeno, tiene que ver con el trasiego de las drogas. En consecuencia, un tipo de cooperación regional e incluso hemisférica es determinante para poder establecer pues los mecanismos de control social plasmados en una política criminal para este fenómeno en especial, para un fenómeno delictivo que tiene características de organización, de estructuración y que atentan efectivamente contra el Estado, concebidos pues como un agente dañoso que pone en riesgos los principales valores de una nación. Ok, yo comprendo que para que haya una seguridad nacional efectiva se necesita que haya tiempo, que se vaya retomando, que vaya evolucionando. En este caso, los 6 años de nuestro país como gobierno son necesarios para que exista una trascendencia de seguridad nacional. Efectivamente, e incluso se requiere más tiempo. O sea, no puede establecerse como una política de corte sexenal. Una política pública, en términos generales, debe ser concebida como una política a largo plazo. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo establece esas bases en el artículo 26 constitucional y nos va diciendo efectivamente cómo debe de construirse una política pública en términos generales. Debe ser efectivamente en términos democráticos, con la participación de todos los ciudadanos. Pero si hablamos en específico de una política pública relacionada a un orden criminal, atendiendo a un fenómeno criminal, estaríamos hablando pues que debe ser también una política a largo plazo, que sea representada legítimamente por aquellos intereses de la sociedad. Es decir, si nuestra sociedad mexicana concibe el problema de la delincuencia organizada como un problema de seguridad nacional, en consecuencia es legítimo y tiene, en consecuencia también, está sustentada en el ejercicio de la autoridad de la ley, en el ejercicio de la autoridad del Estado mexicano. Ok. Comprendo que entonces lo que usted nos menciona es que tiene que ser a largo plazo para que siga un proyecto y se pueda ir mejorando y trascendiendo cada vez más. En este caso, como mencionábamos, los 6 años no son adecuados, no son lo suficiente. Si se sigue una misma línea política, entonces podrían garantizar el Estado una seguridad nacional para los ciudadanos. Así es, lo que tendríamos que discutir en este momento es qué tan efectiva ha sido la manera en cómo ha sido concebido el asunto de la delincuencia organizada, específicamente del narcotráfico en nuestro país. De todos es sabido
que hemos tenido un gran número de homicidios en el país relacionados con este fenómeno delictivo a lo largo de 4 años. Es importante empezar a platicar y hablar de esto para repensar si la estrategia es efectivamente la correcta, si el ataque frontal concebido como una guerra contra las drogas es lo que se está buscando como nación. Probablemente lo que se tendría que reconstruir sería esta agenda de seguridad nacional, concibiendo quizás el problema también como un asunto de seguridad nacional, pero con una nueva estrategia punitiva. Quizás el desplazamiento o la temporalidad del ejercicio de las Fuerzas Armadas en este tema y su sustitución por una Guardia Nacional, por fuerzas federales que puedan atender el problema, regularlo, controlarlo como un mecanismo efectivamente que buscaría esa política pública, controlar este mecanismo como mecanismo de control social este fenómeno y en consecuencia empezar a disminuirlo. Estaríamos hablando de la temporalidad del ejercicio de este derecho especial, efectivamente. Ok, entonces en este caso me surgiría una duda. Nuestro gobierno actual, lo que nos rodea en esos momentos, hablando políticamente, ¿considera que lo está haciendo de la forma correcta o tendrá que replantearse nuevamente el proyecto para poder atacar la delincuencia organizada? Tendríamos, desde mi particular punto de vista, que repensar la estrategia contra las drogas. Y eso implica repensar algunos mecanismos binacionales que hoy en día se encuentran plasmados como parte de los acuerdos para el combate a las drogas. El Plan Mérida tendría que ser efectivamente analizado nuevamente a la luz de los resultados que se han venido dando a lo largo de estos 4 años y plantearlo en términos de la construcción de un proyecto democrático de nación, de los beneficios que tendría el Estado mexicano para regular un problema de delincuencia organizada, si lo consideramos también en términos de mercado, de que efectivamente seguirá habiendo trasiego mientras tengamos una demanda, un mercado local tan demandante por el consumo de narcóticos como lo es en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Ok. Nosotros conocemos como ciudadanos, sabemos que está ocurriendo algo afuera de nuestros hogares. Sabemos que está combatiéndose la delincuencia organizada, tal vez no de la forma correcta, tal vez sí, eso ya depende mucho del proyecto que manejen, pero usted como funcionario público, como persona conocedora del tema, ¿qué podrá aconsejarnos a nosotros ciudadanos, sociedad, que tendremos que hacer o qué medidas tomar para tener una propia seguridad de nuestros hogares y de nuestra propia persona? Tenemos que discutir estos temas, tenemos que abrirnos públicamente a la discusión de estos tópicos, participar activamente como ciudadanos, buscar que aquellos que políticamente nos representan lleven su voz en el Congreso de la Unión, lleven su voz a los foros internacionales, se establezcan mecanismos binacionales, regionales o incluso hemisféricos para la concepción de una defensa y de una seguridad de orden democrática que represente nuestros intereses. Es decir, que este proyecto de nación y estos problemas que enfrenta nuestra nación y que incluso compartimos con diferentes países, no solamente en nuestro hemisferio, sino incluso en otros continentes, tiene que ver también con una definición democrática de nuestros intereses nacionales, de nuestra defensa nacional. En consecuencia, la participación política de cada uno de nosotros es determinante para la construcción, en este caso, de la Agenda de Seguridad Nacional. Ok, bueno, entonces a mí y estoy seguro que los internautas nos gustaría escuchar cuál sería su conclusión o su punto de vista sobre este tema, sobre seguridad nacional a través de un derecho penal del enemigo. Bien, mi conclusión iría en el sentido de que efectivamente los temas que hoy se discutieron, como sociedad tenemos que involucrarnos en ellos. Tenemos que construir una política criminal que vaya de la mano de los intereses legítimos de esta nación, de los que aquellos que determinamos nosotros, y que en una relación entre la política pública que se construye y las libertades fundamentales exista la ponderación
de estos valores, que exista incluso a través de la argumentación jurídica la capacidad para poder ponderar cuándo un valor puede atentar contra el otro, cuándo un valor puede incluso tratar de aplastar al otro. En ese sentido radica pues la parte de garantía constitucional, de control constitucional y democrático de un Estado de Derecho. Eso sería quizás lo más importante, y en consecuencia construir este concepto de seguridad nacional desde un punto de vista legítimo, de la representación real de los intereses de la nación, y discutir su temporalidad, su ejercicio punitivo, a partir del tiempo que efectivamente sea necesario, con la construcción, por supuesto, no solamente de las instituciones jurídicas que atiendan este problema, sino también de las instituciones de gobierno que puedan atender, regular y controlar socialmente un fenómeno delictivo como el que hoy se presenta. Ok, nos queda claro que el tema de seguridad nacional es muy amplio, es extenso, tiene muchas ramas, muchas pendientes, y la verdad me gustaría invitarlo para una emisión más, una entrevista más. Muchas para gracias. Poder seguir tocando este tema. El tiempo se nos vino encima, pero estoy seguro que a nuestros internautas, por lo menos a mí, nos agradó mucho esa entrevista y fue muy amena y nos mostró muchas cosas más sobre lo que es seguridad nacional. Muchas gracias, maestro. Carlos, muchas gracias, es un placer. Okay. Es un placer estar aquí con la Universidad Tepantlato. Muchas gracias. Bueno, les recordamos, internautas, que la revista Tepantlato cumple ya 19 años, desde 2011, difundiendo lo que es la cultura jurídica de manera gratuita y ahora en otras formas de cultura también. Por eso tenemos el día de mañana el programa de Arte y Cultura con la maestra Reina Zapata. Nos traerá una entrevista muy interesante que la verdad les aseguro que no se deben de perder. Por lo menos yo no lo haré, entonces les doy las gracias y los invito para el día de mañana. Hasta luego, y no sin antes recordarle que Tepantlato cumple, como ya le mencioné, 19 años. Hasta luego y gracias.